Hola, hola querido público que nos sintoniza siempre desde sus casas, trabajos, escuelas, donde quiera que nos escuchen. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar con el episodio 6 de estos podcasts que hemos estado haciendo continuamente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es enfermedad renal aguda. Y bueno, pues me presento. Mi nombre es Tania Pérez Mendoza y el día de hoy voy a estar en colaboración con mis compañeras Erika Arzate Cardoso, Chávez Martínez Alejandra, Cruz Ángeles Emily Boney y López de Jesús Fernández. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Ok, y bueno, comenzamos. El día de hoy yo les voy a comenzar hablando un poquito sobre lo que es la introducción de enfermedad renal aguda. Y vamos a tener que la insuficiencia renal aguda pues se define como la disminución de la capacidad que tienen los riñones pues para eliminar productos nitrogenados de desecho. Insaturada de horas al día. Y la eliminación pues, de productos de desechos pues, no es la única función de estos órganos. Además de que pues, desempeñan un papel imprescindible en la regulación del medio interno, pues, manteniendo el equilibrio electrolítico y pues, la volemia en unos márgenes muy básicos. A pesar de algunas limitaciones, pues, la concentración plasmática de creatinina y la de urea pues bueno, nos proporcionan una estimación eficaz y rápida de la tasa de filtrado glomerular. Aunque pues se está investigando nuevos marcadores de lesión renal. ¿Esto por qué? Pues bueno, se tienen que pues los límites para definir la insuficiencia renal aguda pues suelen ser muy variables entre autores. Y pues al final marcan una barrera y es totalmente artificial y arbitrario. Vamos a tener que el volumen de la diuresis pues, se considera normal en un amplio rango en función de las necesidades del organismo pues, para regular primariamente volemia y osmolaridad plasmática. Cuando se orina menos de 400 mililitros sobre día pues vamos a tener que se habla de oliguria, y cuando hay una cantidad inferior a 100 mililitros sobre día, pues se va a conocer como anuria. Bueno, eso sería todo por mi parte y a continuación los dejo con mi compañera Ana. Espero que todo lo que se mencione dentro del podcast pues quede muy claro, muy concreto y asimismo ustedes mejor y vayan adquiriendo más conocimiento sobre esta patología. Ahora hablaremos un poco de la fisiopatología y clasificación. La insuficiencia renal aguda prerrenal en determinadas situaciones clínicas en las que la perfusión renal se encuentra afectada, se observa una respuesta fisiopatológica, mediada por reacciones hormonales y estímulos nerviosos que condicionan la disminución del flujo de orina y de la eliminación de cloro y sodio por los riñones. Esta orina se encuentra más concentrada en solutos de desecho, como la urea, creatinina, fosfatos, amonio, por lo que se tiene una osmolaridad elevada. La necesidad diaria de desembarazarse de unos solutos que representan aproximadamente 800 milismoles se consigue eliminando una orina concentrada de incluso 1.200 milosmoles por kilogramo o diluida hasta solo 100 milosmoles por kilogramo, según convenga ahorrar agua. En el osmolato hipotalámico habrá disparado la secreción de vasopresina, la cual abrirá los canales del agua aquaporina 2 en el túbulo colector renal, o eliminarla, aclarar agua libre de soluto. Respectivamente, el volumen de orina baja de 500 miligramos en 24 horas.
aunque el riñón funcione correctamente y concentre al máximo de su capacidad. Se producirá una retención de productos nitrogenados, azoemia. En este caso, se habla de insuficiencia renal aguda funcional o prerrenal, por cuanto la respuesta del riñón se desarrolla con fines compensadores, y al revertir la causa esta vuelve a la situación de normalidad. Por lo general, este tipo de insuficiencia renal se asocia a oliguria, generalmente aceptada como la eliminación diaria de menos de 400 miligramos de orina por día. En un paciente con andado, menos de 20 mililitros por hora. La insuficiencia renal aguda intrínseca debemos puntualizar que si la causa que ha provocado la hipoperfusión renal se prolonga en el tiempo o está muy grave, puede desencadenar una lesión hipóxica y oxidativa en las células tubulares renales, con pérdida de polaridad, necrosis y apoptosis celular, que abocaría a la insuficiencia renal establecida. Las porciones más susceptibles a esta lesión son las células de la parte recta del túbulo proximal, ricas en peroxisomas, y las del túbulo colector. El riñón puede requerir días o semanas para recuperar su función a partir de haberse reinstaurado la adecuada perfusión. Dicha se conoce como necrosis tubular aguda, término que es de origen anatomopatológico, se utiliza con criterio clínico y apoyado en la exclusión de otras causas. Por otro lado, la insuficiencia renal aguda intrínseca puede deberse a otras causas que no son directamente con la hipoperfusión renal, como por ejemplo, causas inmunológicas, sistemas o locales como vasculitis o nefritis intersticial aguda, por fármacos, nefrotóxicos directos, etc. En muchos casos son varios los mecanismos que conducen a la insuficiencia renal, a lo que se suma la afectación de la perfusión y una lesión renal directa por tóxicos, como puede presentarse en la rabdomiólisis. La insuficiencia renal intrínseca con lesión de parenquimatosa puede ser oliguria, anúrica o con diuresis conservada. En este último caso, la orina es de mala calidad, poco concentrada en productos nitrogenados. También la insuficiencia renal aguda por renal obstructiva, aunque los riñones cumplan inicialmente bien con sus misiones de filtrar, reabsorber y secretar, una obstrucción del flujo urinario acaba repercutiendo en las funciones y puede llegar, si es bilateral o unilateral, sobre el único riñón que funcione, a provocar anuria, defina como la emisión de orina inferior a 100 mililitros en 24 horas. En este caso se habla de insuficiencia renal aguda obstructiva o posrenal. El grado de reversibilidad es alto y la función renal retoma con rapidez a sus valores. Muy bien, Emily. Muchas gracias por el día de hoy estar con nosotras nuevamente. Y bueno, pues nos haces mención de algo muy importante, que es la fisiopatología y la clasificación. Espero que todas las personitas que nos escuchan pues vayan tomando nota y recordando como los datos más relevantes que se están mencionando. Asimismo, ahora es el turno de mi compañera Wendy y ella les va a hablar un poco sobre lo que es la epidemiología. Y bueno, por otro lado, dentro de la epidemiología y el pronóstico de la insuficiencia renal aguda adquirida en la comunidad se debe en un 70% de los casos a causas prerrenales y en un 17% a obstructivas. La insuficiencia renal aguda complica más del 5% de todos los mexicanos señalados y afecta hasta una tercera parte de los pacientes que ingresan en la unidad de salud. Si se utilizan los criterios de Risk, el porcentaje puede reducirse hasta un 20% de todos los
Si el paciente sobrevive, casi siempre se recupera total o parcialmente la función renal. Sin embargo, un porcentaje de casos de insuficiencia renal aguda grave, entre un 10 y 20%, continuará precisando tratamiento sustitutivo renal al alta. De ellos, algunos recuperan la función lo suficiente para abandonar la diálisis, aunque es frecuente que el trastorno progrese con el tiempo a insuficiencia renal crónica terminal. Dentro de lo que es la etiología de la insuficiencia renal aguda está poliomielitis microscópica, que es frecuente en pulmón, hemorragia y otros órganos. Granulomatosis de Wegener, que es frecuente en pulmón. Asimismo, enfermedad de Churg-Strauss. Excelente, Wendy. Muchas gracias por compartirnos todos esos datos ya mencionados anteriormente. De igual manera, también quiero agradecerte por el día de hoy estar con nosotros nuevamente en este podcast. Y bueno, ahora va a ser el turno de mi compañera Erika. Ella les va a hablar un poco sobre lo que es el diagnóstico y otros pequeños datos relevantes. El diagnóstico que se debe de seguir a una sistemática lógica que comprende una batería que conviene recordar que pueden presentarse varios factores de forma simultánea o consecutiva como consecuencia de la evolución de la enfermedad o de nuestra intervención. Para esto, una historia clínica se basa en lo establecido y en lo funcional. Bueno, en lo establecido hay parámetros unitarios. De lo establecido, la ecografía, los riñones pequeños, insuficiencia renal crónica, dilatación, uropatía obstructiva, normales, insuficiencia renal aguda o rápidamente progresivo, quistes grandes, poliquistosis renal autosómica dominante. De los normales, desglosan vascular, glomerular y tubo intersticial. Del vascular, vaso grande, vaso pequeño. Del glomerular, biopsia, serología, y del túbulo intersticial, alérgico, tóxico, isquémico. Las manifestaciones clínicas en el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda de la correcta apneasis, junto con la exhaustiva exploración física, alertarán y orientarán sobre un gran número de etiologías. Interesante conocer antecedentes alérgicos y toma de fármacos o por parte del paciente, contactos con tóxicos, existencia de gastroenteritis, drenajes abundantes, sangrados, signos o síntomas de un tercer espacio, así como ahondar en antecedentes. Cabe recordar que los casos más frecuentes de insuficiencia renal aguda se producen por hipoperfusión renal tras la deshidratación por pérdidas digestivas y por tóxicos como antibióticos y contrastes yodados. Otros fármacos menos utilizados como antimicrobianos, antineoplásticos, que producen muy a menudo insuficiencia renal aguda. Es frecuentemente la insuficiencia renal aguda producida por anestésicos. Las intoxicaciones por tetracloruro de carbono o setas, aunque sean raras, deben tenerse en mente, ya que la premura en el diagnóstico puede ser la única esperanza de salvar la vida del paciente. La hemoptisis u otros datos de hemorragia o condensación pulmonar no aclarada orienta hacia un cuadro que afecte al pulmón riñón, de etiología infecciosa o autoinmune, o simplemente tratarse de un edema agudo de pulmón o de un proceso neoplásico. La granulomatosis de Wegener presenta afectación pulmonar en un 90% de los casos. La poliangitis microscópica es en un 50% y el síndrome de Churg-Strauss en el 70%, mientras que la afectación renal se presenta en el 80, 90 y 45% de los
Muchísimas gracias, Erika, por mencionar todo lo anterior. Es muy relevante todo lo que mencionaste. Espero que las personitas que nos están escuchando tomen nota y pues les sirva mucho todo lo que mencionaste. Y muchísimas gracias por el día de hoy estar con nosotros. Y por último, los dejo con la participación de mi compañera Alejandra. Ella ahora les va a hablar sobre el tratamiento nutricional. Espero que sea de ayuda y pues los dejo con ella. Gracias. El tratamiento nutricional de la insuficiencia renal aguda se presenta en un contexto de inflamación y estrés oxidativo que explican en gran parte del deterioro nutricional y especialmente el déficit proteico que pueden afectar a este tipo de pacientes. Este estado hipercatabólico, al coexistir con baja ingesta nutricional, llevan al paciente a un balance calórico y proteico negativo, exponiéndolo a una desnutrición y a los riesgos asociados a ella. La función del soporte nutricional en este tipo de pacientes se centra específicamente en controlar el hipercatabolismo a través del aporte calórico proteico necesario para lograr el balance nitrogenado positivo, mantener la masa muscular, evitar la sobrecarga nutricional y prevenir alteraciones metabólicas como aumento de nitrógeno ureico en sangre, hiperglicemia, alteraciones eléctricas, a través del aporte nutricional que considera la función renal. Favorecer en la salud general del paciente. Mejorar la respuesta inmune. Disminuir el estado inflamatorio y optimizar la actividad antioxidante. Disminuir la mortalidad. La insuficiencia renal aguda causa alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Todos ellos en conjunto explican el catabolismo del tejido musculoesquelético con aumento del recambio aminosídico, balance nitrogenado negativo, hiperglicemia, resistencia insulínica, alteración al metabolismo lipídico, alteración del agua corporal, alteraciones eléctricas y del estado ácido-base. La insulinoresistencia es frecuente de observar en pacientes con insuficiencia renal aguda y severidad de esta está relacionada en forma directa con el aumento de mortalidad, asociación que sigue siendo significativa incluso luego de ajustarlo en base a distintas variables: edad, género, raza, diabetes mellitus tipo 2, gravedad de enfermedad de base, niveles plasmáticos de cortisol, severidad de la insuficiencia renal aguda y del estado nutricional. El estado nutricional es considerado un factor pronóstico mayor en el paciente con IRA. Sin embargo, presenta dificultades en la determinación de su estado nutricional debido a la presencia de enfermedades concomitantes, edema, desnutrición preexistente, estado hipercatabólico severo, entre otros, que limitan la efectividad de las técnicas tradicionales de evaluación del estado nutricional. Mediante la evaluación global subjetiva se ha estimado que en la IRA podría presentarse hasta un 40% de desnutrición proteica severa. Esto se explica por múltiples factores como desnutrición previa, enfermedades hipercatabólicas con sepsis, trauma, cirugía, quimioterapia, acidosis, pérdidas sanguíneas, pérdidas nutricionales secundario a la hemodiálisis, entre otras. Y bueno, pues hemos llegado al final de este podcast. Esperamos que todo lo mencionado con relación a lo que fue enfermedad
renal aguda pues haya sido de ayuda, les sirva y pues se empapen un poquito más de lo que es esta patología y bueno, pues conocer diagnóstico, tratamiento, su epidemiología y pues bueno, todo lo que menciona. Bueno, a nombre de mis compañeras y pues mío, quiero agradecer por seguir sintonizándonos de donde quiera que nos estén escuchando y agradecer su tiempo. Bueno, hemos llegado al final, nos vemos en otro episodio y espero que el episodio número 6, que fue el día de hoy, pues les haya gustado y asimismo déjenos un comentario de qué les pareció el podcast del día de hoy y sobre qué enfermedades quieren que les hablemos más adelante. Muchas gracias y que tengan un excelente día.